Vamos a otra polémica. Bueno, esta es interprovincial, la otra es de dos naciones, la de Argentina y la de Bolivia. Respecto de la idea del gobernador de Jujuy de empezar a cobrar por las prestaciones médicas que no sean de emergencia, sino que sean programadas a ciudadanos extranjeros. Mucho ruido se armó en el medio, hasta un proyecto de ley presentado por un mendocino. Nosotros vamos a meternos en ese paraguas y vamos a ir observando la situación que se plantea en Mendoza, por ejemplo, una de las provincias cuyo flujo migratorio es más importante que la gran mayoría de aquellas provincias limítrofes, ya sea con Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. Con Emiliano Serrano. Si algo quedó claro es que el reclamo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, puso al descubierto que la situación no es igual a lo largo y ancho del país. Tal cual. Circunstancias totalmente distintas y hablamos de extranjeros que no viven en la Argentina. Esa es la salvedad, porque de todas maneras hay muchos extranjeros que ya viven, son naturalizados o residentes o ciudadanos argentinos. Tal cual. Por eso es que la denuncia original que motivó todo este debate que se instaló tenía que ver con esos extranjeros que llegaban transitoriamente a la provincia de Jujuy y que por emergencias o no utilizaban los sistemas sanitarios de esa provincia y que después no se les podía cobrar. Así se instaló este debate y Bolivia había anticipado que no aceptaba un acuerdo de reciprocidad entre ambas naciones. Sin embargo, hoy el canciller boliviano Fernando Guanacuni confirmó a los medios del vecino país que van a dar marcha atrás y que no hace falta que en el Congreso se trate ningún proyecto como el que presentó el legislador mendocino Luis Petri. Por eso es que en los próximos días una comisión especial va a llegar desde Bolivia y a la Argentina para terminar de acordar esta firma, el acuerdo de reciprocidad entre ambas naciones. Ante la campaña mediática alejada de la verdad, por el supuesto rechazo de la suscripción de un convenio en materia de sanidad con Argentina, aclaramos y hacemos llegar a la opinión pública lo siguiente. Nos hemos comunicado entre cancillerías de ambos países para reencauzar el tratamiento de este asunto por la vía diplomática y los mecanismos establecidos para tal efecto. De igual forma, anunciamos que se hará una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio. El canciller boliviano aclara que este acuerdo se va a terminar firmando, que va a viajar una comisión, pero lo dice ahora después de que desde hace meses se estaba esperando por una respuesta, porque sí. Cancillería Argentina había enviado a los oficios un comunicado. Claro que sí. Y esperaba una respuesta. Y llegó una carta con una respuesta, pero que no terminaba de dejar en claro cómo se iba a seguir avanzando en este sentido. Por eso es que el canciller argentino, Fori, dijo que más allá de esta declaración, es necesario que esta comisión esto venga. no alcanza. No. Fori dijo, para el Estado Nacional, esta declaración no alcanza. No alcanza. Hay que sentarse y acordar todos los puntos. Y todos los puntos, claro que sí. Porque lo que se plantea ahora en relación a la duda es cómo es el acuerdo de reciprocidad. Que, por ejemplo, con Chile, entre Mendoza y Chile, es tácito y enseguida lo vamos a ver. Porque en Bolivia no es igual la salud pública para sus ciudadanos que los argentinos en nuestro país. Por eso manifestábamos que cada región tiene su particularidad. Si entendemos que la atención de los ciudadanos extranjeros sin residencia ni naturalización en nuestro país, estamos hablando de extranjeros, yo vivo en el país de al lado, me cruzo y me hago atender de este lado. Si entendemos que la situación es igual en Jujuy, o en Misiones, o en Buenos Aires con Uruguay precisamente. Por ejemplo, o Entre Ríos con la costa uruguaya del otro lado mucho más. Del río, que es mucho más y el contacto es recontra fluido. Es igual que la que se plantea, por ejemplo, en Mendoza, en Neuquén, con los pasos fronterizos hacia el vecino país de Chile. Estamos cometiendo un error garrafal desde el inicio del planteo de las situaciones. Porque son naciones diferentes, porque los acuerdos alcanzan de otra manera y porque en algunos casos hay que cruzar una calle y en otros la barrera que implica, por ejemplo, la cordillera de los Andes, es un escenario totalmente diferente.
Y no hay que ponerse a discutir si la salud tiene que ser pública o no, porque cada país lo define de acuerdo a los recursos además que pueda soberano de obtener su país. y lo que pueda decidir. Bolivia medirá su salud pública en función de lo que el gobierno boliviano entienda y el Congreso boliviano entienda, en Chile mismo. Por ejemplo, en Bolivia, la atención de las embarazadas y hasta 6 meses después del nacimiento es gratuita, como también a los menores de edad, pero no así para los mayores de edad, que son atendidos ante la emergencia, pero que después deben responder por esas prestaciones. Entonces, la reciprocidad, ¿cómo va a ser? ¿Un argentino va a ser tratado como argentino extranjero en Bolivia o como un boliviano atendiéndose en un centro médico boliviano? Eso es lo que se tiene que definir y por eso es que el canciller argentino dice que con esta declaración no se resuelve nada. No es que haya tensión ni haya conflicto, pero hay que ponerse de acuerdo porque se está diciendo una cosa, después se hace otra, y en esos momentos la persona que solicita la atención médica no es porque quiera hacerse una cirugía estética, sino porque realmente tiene una emergencia. Esto es lo que se ha planteado en los últimos días y que tal vez no haga falta que se trate un proyecto en el Congreso en el corto plazo, pero sí que ambas naciones lleguen a un acuerdo de reciprocidad. Este es el paraguas, Ahora, ¿qué pasa aquí, en Mendoza? Y ustedes van a poder observar, cuando Emiliano nos cuente, la diferencia sustancial que se plantea entre la problemática que enfrenta nuestro Estado como garantizador del servicio público de salud, o el garante del servicio público de salud, y el Estado, por ejemplo, que administra Gerardo Morales en Jujuy. Son dos realidades totalmente diferentes. Muy distintas. Aquí en la provincia de Mendoza las autoridades explicaron, y debe ser una norma a nivel internacional, que la atención médica no se le puede negar a nadie. El paciente es paciente y después se transforma en ciudadano argentino, extranjero naturalizado o turista, persona de paso que está trabajando en el país. Pero la atención es a la persona, a un paciente, y por eso es que no se le puede negar a nadie. Pero cuando vamos a los números, nos enteramos que aquí en la provincia de Mendoza sí efectivamente se atienden a extranjeros no residentes, pero el número es muy pequeño. En el año 2016 alcanzó apenas al 3%. Y el subsecretario de Salud, Oscar Sagaz, nos dijo que en la mitad de los casos, o casi en la mitad de los casos, se hablaba de personas con prestaciones médicas en su país de origen, con una cobertura sanitaria, y que muchas veces se termina cobrando por esa prestación. Lo vamos a escuchar. Un extranjero cuando llega al país, ya sea porque está de paso por vacaciones o porque viene por trabajo, se le hace la prestación y a partir de ahí nosotros a través de los equipos de los efectores públicos verificamos si tiene algún tipo de cobertura, un responsable tercero que pueda pagar, un seguro. Y esto a partir de ahí se inicia una gestión de cobro para recuperar esa prestación que se ha hecho. Nosotros en el año 2016 tuvimos 98.000 egresos. De esos 98.000 egresos, solo 2.644 eran extranjeros. Eso representa el 3%. Y en el caso de la atención primaria, por ejemplo, mucha gente va a la atención primaria y es extranjera. Hay bolivianos, hay peruanos en las salas de espera, pero por lo general estamos hablando de gente que está radicada en el país o en la provincia. Y con respecto a ese 3% que yo decía de extranjeros que ocupan la emergencia, la urgencia, que son el segundo y el tercer nivel, el 57% no tiene cobertura. Quiere decir que el resto tiene algún tipo de cobertura y que se pueden hacer todos los trámites para recuperarlo. Escuchamos una nota, Oscar. Estábamos sacando una cuenta con Emiliano. 2.644 fueron los que fueron egresados, es decir, dados de alta de hospitales públicos en 2016 en nuestra provincia. Lo dividimos por 365, perdón. Nos daba un promedio un poquitito superior a los 7 pacientes por día extranjeros si prorrateamos el número de egresos de los hospitales tras la atención médica de ciudadanos extranjeros. Insistimos, uno puede ser un ciudadano español con residencia en Mendoza y que estar pagando una prepaga o por su trabajo o su actividad o porque él tiene una cobertura internacional porque entiende que es mejor así, claro, no están considerados dentro de este volumen de personas. No. Y después hay otra cuestión que también me parece muy interesante en rescatar. Mendoza, hace muy poquitos días, semanas, vivió una tragedia vial en la ruta internacional a Chile. Un grupo de chicos chilenos, junto a algunos papás y profesores de una escuela de fútbol, que atravesaban nuestro país para una competencia futbolística. Sí. Y de la cual, y en ese accidente, perdieron la vida 3 personas.
pero muchos de ellos debieron ser internados de urgencia, trasladados con todos los sistemas sanitarios. Es allí donde se garantiza la atención de la salud. El 10 de enero nosotros pusimos aquí al aire una entrevista con una ciudadana que había alquilado una casa para veranear. ¿Te recordarás, Emiliano? Sí, claro, por supuesto. Para veranear en las costas del Pacífico. En el primer día fue encender el horno y según su percepción, el horno estaba en mal estado. Cuando lo encendió, voló, se quemó hasta sus partes íntimas. Y señalaba a esta persona que le costó muchísimo que la atendieran. Y fue porque un médico en Chile se dio cuenta, dice, no, pero hay acuerdo de reciprocidad y aquí la vida corre peligro, hay que atenderla. La atendieron, la curaron, pero le dijeron, señora, vuelva a su provincia de manera urgente. Claro. Esa mujer llegó acá por sus propios medios en el vehículo de su esposo y permaneció internada en observación en el Hospital Español de Mendoza durante un día. Con lo cual yo puedo inferir que el médico de Chile le podría haber prescripto la misma atención médica. Usted se queda internada, sin embargo se volvió. El problema es que el acuerdo de reciprocidad entre Argentina y vamos a decir Mendoza y Chile es tácito. No es implícito, o sea, no está escrito de manera explícita, perdón. Entonces queda muchas veces supeditado a la interpretación que se pueda hacer en el momento. Cuando es una tragedia, como ocurrió en este accidente de tránsito, todos se ponen de acuerdo. La emergencia se atiende y después Chile envió las ambulancias para que los heridos que podían ser trasladados regresaran a su país para continuar con el tratamiento médico. Las ambulancias argentinas van hasta la frontera, del otro hasta lado de la frontera espera la unidad de traslado chilena y así se traslada, o si no un avión, o si no cualquier otro elemento de traslado. Sagaz nos decía, la atención médica no se le puede negar a nadie. Y después, muchos de los extranjeros tienen cobertura médica, entonces se hace la gestión para intentar cobrar. En la última instancia, si la persona no tenía cobertura médica y no podía pagar, porque realmente no lo podía pagar, la atención ya se le brindó. Y para eso ya no se puede hacer nada. Él nos explicaba esto fuera de cámara. Se intenta por todos los medios cobrar, pero la atención no se puede negar nunca. Es una persona, es un paciente, y antes de ser chileno, boliviano o argentino, es un ser humano y por eso es que se da la atención. En Jujuy pasa algo diferente. Este 3% que tenemos en Mendoza en hospitales con los extranjeros, en Jujuy se multiplica por 3 y supera el 10%. Por eso lo decíamos, cada región de la Argentina es un mundo totalmente diferente. No tenemos la obligación de contextualizarlo porque si no estamos hablando de dos temas diferentes. Y en el término educativo,